Hoy en Memorias de Pez vamos con una de las mayores guerras de la historia de Latinoamérica, una guerra que enfrentó a Chile contra Perú y Bolivia. Hoy en Memorias de Pez, la Guerra del Pacífico. Para hablar de esta guerra nos tenemos que ir a principios del siglo XIX, momento en el que la mayor parte de los países hispanoamericanos se independizan de España. El problema, como pasó en la guerra de la Triple Alianza, la cual ya hemos tratado en el canal, es que no estaba claro a quién pertenecían una serie de territorios. Me explico, países como Argentina, Chile, Bolivia o Perú aceptaban que sus fronteras tenían que ser las mismas que las que utilizaba España para delimitar sus regiones, pero España realmente nunca había tenido mucho interés en delimitar estas fronteras de forma muy precisa. Por ello, había una serie de territorios en disputa. Dos de estos territorios eran Tarapacá y Antofagasta, lugares en los que había guano y salitre y por los que Chile y Bolivia andaban en disputa. El caso es que finalmente, y tras unas interminables negociaciones, Chile y Bolivia llegaron a un acuerdo. Las empresas chilenas podrían explotar los recursos de la zona siempre y cuando pagasen un impuesto a Bolivia. Bolivia se comprometía por su parte a no subir este impuesto durante 25 años. También ambos se comprometían a someter a arbitraje internacional, es decir, a que un tercero mediase ante cualquier problemilla que pudiese surgir. Hasta aquí parece que todo va bien, ¿no? Pues pronto las cosas se iban a torcer y mucho. En 1878 la economía boliviana no iba nada bien y se les ocurrió que una manera de aliviar las arcas bolivianas era cobrando un poco más a las empresas chilenas por la explotación del salitre situado en la famosa zona conflictiva. Pero claro, la mayor empresa chilena de la zona, la Compañía de Salitres y Ferrocarriles de Antofagasta, se negó a pagar ya que Bolivia se había comprometido a no subir este impuesto durante 25 años, así que Bolivia ordenó embargar y rematar sus bienes para cobrar los nuevos impuestos. Chile no iba a dejar las cosas así, ya que pensaba que los tratados estaban para cumplirse. Ante esta situación, en febrero de 1879, el presidente chileno Aníbal Pinto ordenó la ocupación de Antofagasta, la cual fue realizada sin resistencia por 200 soldados chilenos que fueron recibidos como héroes, ya que la población del lugar era mayoritariamente chilena. Sin embargo, Bolivia tenía unas en la manga. En 1873 había firmado en secreto un acuerdo de defensa mutua con Perú, así que si Bolivia iba a la guerra, Perú iría detrás. Y así fue, Bolivia declaró el estado de guerra el 1 de marzo de 1879. Sin embargo, sí es verdad que de primeras Perú no se involucró. Sin embargo, Chile, que se olía lo del acuerdo secreto entre Perú y Bolivia, exigió a Perú que declarase su neutralidad. Y como no lo hizo, el 5 de abril Chile declaró la guerra tanto a Bolivia como a Perú. ¿Y Argentina? Pues Perú quería que se involucrase en el conflicto, pero finalmente se mantuvo neutral. Una pena para los bolivianos y los peruanos, ya que si Argentina hubiese entrado con ellos en la guerra, las fuerzas aliadas habrían sido muy superiores a las chilenas. Ambos bandos tenían unas fuerzas muy precarias y una economía súper modesta. Sin embargo, sobre el papel, las tropas aliadas parecían superiores a las chilenas, por simples matemáticas. Eran más. Pero Chile no iba mal del todo. Es cierto que tenía menos efectivos, pero también es cierto que sus oficiales estaban mucho mejor formados y que tenían tanto mandos como tropas bien curtidas en la guerra de Arauco. La primera gran campaña de la guerra sería en el mar, y es que para luchar con garantías en una zona como el desierto de Atacama es fundamental el control del mar, ya que esto permitirá una mayor movilidad de las tropas, poder suministrar mejor a los ejércitos y sobre todo bloquear la economía del contrario. Bolivia no tenía armada, así que Chile se enfrentó solamente con Perú. En esta época los barcos blindados aún luchaban codo con los barcos de madera. Unas imágenes un tanto curiosas a día de hoy, claro. Las fuerzas de ambos países eran modestas. Chile tenía dos fragatas blindadas, la Cochrane y la Blanco Encalada, mientras que Perú tenía una fragata blindada, la Independencia, y un monitor blindado, el Huáscar. Los buques peruanos eran más rápidos, pero el blindaje de los chilenos era prácticamente inexpugnable para los barcos peruanos. Chile, para ahogar la economía peruana, decidió bloquear el puerto de Iquique con el grueso de su flota. Sin embargo, gran parte de esta salió a alta mar para batirse con los dos grandes buques blindados que tenía Perú. Sin embargo, las flotas se cruzaron sin verse. Cuando los peruanos se enteraron de que el bloqueo de Iquique había quedado en un par de barcos chilenos poco potentes porque el resto habían salido a buscarles, fueron directos a por ellos. Y así fue, el 21 de mayo se da el combate naval de Iquique, en el que un barco blindado dio buena cuenta de la corbeta de madera chilena Esmeralda, pero el gran buque peruano, la fragata blindada Independencia, encalló tras una gran maniobra de la goleta chilena de madera Covadonga, la cual bombardeó a placer al gran buque peruano. De la noche a la mañana Perú había perdido a su mejor barco y aunque el Huáscar dio guerra durante 4 meses más atacando puertos, líneas de comunicación e incluso capturando el vapor Rímac que transportaba un regimiento de caballería, la victoria de Chile por mar era cuestión de tiempo. El Huáscar fue capturado en el combate naval de Angamos, donde las fuerzas peruanas en inferioridad nada pudieron hacer ante el grueso de la flota chilena. En abril de 1880 la Armada chilena estableció un bloqueo en Callao que penalizará a Perú durante toda la guerra.
La guerra del Pacífico en el mar estaba finiquitada. Pero vamos a lo realmente importante, lo que ocurrió en tierra. La guerra se dividió en 4 campañas. La primera de ellas fue la campaña de Tarapacá. Tarapacá era el centro de la economía peruana, ya que era de donde se extraía el guano y el salitre con el cual Perú financiaba la guerra. El ejército chileno comenzó la invasión de Perú el 2 de noviembre de 1879, con el desembarco de 9.900 hombres, siendo este uno de los primeros desembarcos anfibios de la era moderna. Pisagua fue tomada sin problemas. Los chilenos comenzaron a avanzar en la zona derrotando a las tropas aliadas en la batalla de Dolores. Con la victoria los chilenos consiguieron sitiar Iquique, ciudad que se entregó sin resistencia. A pesar de la victoria aliada en la batalla de Tarapacá, peruanos y bolivianos no pudieron mantener sus posiciones y se retiraron a Arica. Y ojo spoiler, la victoria aliada en la batalla de Tarapacá será la única victoria aliada hasta el final de la guerra. El caso es que Chile, que ya controlaba el mar, había tomado la zona más rica de Perú sin excesivos problemas. Tras la desastrosa actuación de los aliados en la campaña, los presidentes de Perú y Bolivia tuvieron que dejar su cargo. La siguiente campaña de la guerra será la de Tacna y Arica, una zona que era un gran nudo de comunicaciones y que también suponía la salida natural de Bolivia al mar. Las fuerzas chilenas se dividieron, 11.000 soldados desembarcaron en Punta Coles y más de 2.000 atacaron Mollendo, un punto clave desde el que salían los suministros de la guarnición de Arequipa. En marzo de 1880 los chilenos salieron victoriosos en la batalla de Los Ángeles. De esta forma, Tacna y Arica quedaban aisladas del resto de Perú. En mayo los chilenos vencieron a los aliados en la batalla de Tacna y en junio lo hicieron en la de Arica. Aniquilados, los ejércitos profesionales de Perú y Bolivia dejaron completamente de existir. De hecho, Bolivia no volvió a participar en la guerra, mientras que Perú trató de organizarse y resistir. Estados Unidos intentó mediar para que finalizase el conflicto, pero las exigencias chilenas no fueron aceptadas por Perú, como si Perú estuviese para negociar. Fue entonces cuando Chile lanzó la campaña de Lima. Para entonces el ejército chileno llegó a tener más de 40.000 efectivos. Lima estaba bien defendida con 2 líneas correctamente fortificadas, pero a los chilenos ya nada parecía pararles. Tras la batalla de Chorrillos y la batalla de Miraflores, ambas ganadas por el ejército chileno, Lima cayó en enero de 1881. La capital de Perú estaba en manos chilenas. Los peruanos sin ejército, sin economía y sin la mayor parte de su territorio se refugiaron en las zonas más recónditas de los Andes. Desde allí organizaron unas guerrillas que serán un auténtico dolor de cabeza para los chilenos. La zona de los Andes es súper escarpada, de difícil acceso y a la que los chilenos tenían muy complicado llevar grandes cantidades de suministros. De hecho, los soldados chilenos a menudo se tenían que separar y se perdían, lo que les hacía presa fácil para las guerrillas peruanas. También las enfermedades se cebaron con las tropas chilenas. Sin embargo, muchos peruanos eran conscientes de que continuar la guerra era una locura y de que una rendición evitaría la destrucción total del país. Al frente de esta corriente estaba Miguel Iglesias, un militar que lanzó el llamado Grito de Montán, y a principios de 1883 estableció un gobierno con el objetivo de firmar la paz con Chile. Sin embargo, entre los propios peruanos hubo enfrentamientos entre aquellos que querían continuar la guerra y los que querían seguir luchando. De hecho, ni siquiera el gobierno de Iglesias era el único de Perú, y el resto decidieron seguir con la guerra. Estos peruanos que no estaban dispuestos a rendirse estaban la mayor parte de ellos bajo el mando de Andrés Avelino Cáceres. Finalmente los chilenos lanzaron una última expedición para acabar con los peruanos que aún no estaban en condiciones de luchar. Así se llegó a la batalla final en julio de 1883, la famosa batalla de Huamachuco, en la que los peruanos sufrieron grandes bajas. La resistencia peruana, ya muy desorganizada, aguantó un poco más en Arequipa, pero finalmente sucumbió ante un motín en la propia ciudad. El gobierno peruano de Iglesias se estableció y fue capaz de firmar la paz con Chile el 20 de octubre de 1883. Venga, y ahora lo que todos os estáis preguntando, ¿y qué ganó Chile? Pues Chile también se anexionó la costa boliviana. Desde entonces Bolivia perdió su única salida al mar para siempre. La paz definitiva entre Chile y Bolivia fue sellada con el Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia. La guerra entre Perú y Chile concluyó con la firma del Tratado de Ancón, mediante el cual la región de Tarapacá fue cedida a Chile y las provincias de Arica y Tacna quedaron bajo administración chilena por un lapso de 10 años. Pero la resolución definitiva no fue hasta 1929, cuando se firmó el Tratado de Lima, que contó con la mediación de Estados Unidos y que decidió que gran parte de la provincia de Tacna fuese devuelta al Perú, mientras que Arica y el resto quedó definitivamente en manos de Chile. Así que Chile ganó mucho territorio, pero territorio del bueno, del que tiene cosillas bajo la tierra. De esta forma Chile se hizo con grandes depósitos de guano, de salitre y de cobre, algo que fue clave para el desarrollo del propio Chile como potencia en América del Sur. De hecho, el salitre fue la principal fuente de riqueza de Chile hasta la Primera Guerra Mundial. Y bueno, esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo ya sabes que puedes suscribirte al canal, darle a like y seguir a Memorias de PC en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.